Embajador se pronuncia sobre el problema que se tiene México-Ecuador. Y él dice que está completamente seguro que Ecuador va a perder la demanda y que la sanción que van a recibir será muy grave. Acompáñame a ver esta entrevista, es muy interesante, es muy nutritiva, pero antes te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas jamás de un nuevo video. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a la nota. El embajador Sacha Llorenti ha generado preocupación al señalar que la Corte Internacional de Justicia impondrá una sanción severa al Estado de Ecuador. Llorenti advierte que la comunidad internacional no puede permitir que se establezca un precedente sin consecuencias, insinuando que las acciones del Estado ecuatoriano podrían acarrear una repercusión significativa en el ámbito internacional. Es decir, México saldrá ganando y Ecuador saldrá perdiendo. Vamos a mirar. Estoy convencido. Yo fui coagente de Bolivia en un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Pasamos varios años en ese proceso y conozco la forma en la que funciona la Corte. Le doy con absoluta seguridad que la Corte Internacional de Justicia sancionará al Estado de Ecuador y será una sanción alta, porque si algo no puede permitirse la comunidad internacional en su conjunto es que se siente este precedente sin sanción. Es decir, ¿por qué? Porque la Corte está conformada también por representantes de estados. Es importante lo que está mencionando el embajador. No se puede quedar sin un castigo, puesto que está poniendo en riesgo la seguridad de todas las embajadas en el mundo. Si se asienta este precedente y que no haya castigo, imagínense lo que podría pasar. Podrían invadir embajadas, podrían asaltarlas, podrían básicamente no respetar el derecho internacional. Y estamos hablando de dos instituciones muy grandes del derecho internacional, que son las embajadas, primera, y segundo, que es el derecho de asilo. Son dos principios fundamentales del derecho internacional y si no son respetados, que son pilares del derecho internacional, pues el demás derecho internacional, toda la demás legislación internacional, pues se la van a pasar por el arco del triunfo. Y no se puede permitir que esto no tenga un castigo. Y es por eso que todos estamos seguros que Ecuador, el país de Ecuador, va a recibir una sanción enorme. Sigamos viendo el video. Abogados de alto prestigio. Y ningún país va a poner en riesgo sus sedes diplomáticas o las sedes diplomáticas que alberga. Es un principio elemental, primero. Y segundo, la violación del reconocimiento al derecho de asilo, que le corresponde específicamente al Estado que otorga el asilo. Entonces, por supuesto que Ecuador va a tener una sanción, va a haber una sentencia en contra del Ecuador. Eso yo lo doy por sentado. Pero en medio está la vida de Jorge Glass. Y por eso insistimos en que Jorge Glass se le tiene que devolver su calidad de asilado. Y ahí nosotros no nos sorprendería que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia Corte Internacional de Justicia digan algo sobre este tema. Y en ese caso, el Estado ecuatoriano estaría obligado a cumplir esas determinaciones. No tiene forma de absolver eso. Lo que pasa es que, claro, los cálculos políticos de Daniel Noboa son realmente espeluznantes. Lo utiliza, reitero, como un escudo humano. Pero estamos confiando en que tanto la Corte Interamericana como eventualmente, la propia Corte Internacional de Justicia puedan resolver este tema. Estas declaraciones de Llorenti subrayan la seriedad de la institución y la seriedad en la situación para el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. A medida que se espera el veredicto y la posible sanción, surgen debates sobre las implicaciones de mantener la integridad del derecho internacional y la responsabilidad de los estados en cumplir con sus compromisos internacionales. A ver, el derecho internacional es el derecho que se encarga de las relaciones entre estados. Es decir, llamémosle estados, en el derecho se le conoce como estado a un país, así se le dice, entre estados. Se encarga de regular esas relaciones para
crear un marco, digámosle, en el cual los países puedan convivir de una manera ordenada, de una manera pacífica, en donde se respeten dichas normas que se establecieron con el acuerdo de todos los países que entraron a este dicho acuerdo. Vaya, se supone que si tú firmaste y ratificaste esa carta, que tu estado ratificó que estás de acuerdo con el derecho internacional y no lo respetas, óyeme, entonces, ¿a qué estamos jugando? Estoy tratando de explicarles conforme a derecho lo más simple posible para que se pueda entender, pero es así como funciona. Entonces, se están comprometiendo los países a respetar el derecho, este derecho internacional, como también parte que sería derechos humanos, que por cierto, Daniel Noboa no está respetando los derechos humanos de Jorge Glass, porque, bueno, vimos la entrevista al principio de todo el conflicto en donde cuando extraen a Jorge Glass de las instalaciones de México en Quito, Ecuador, en la embajada, lo desaparecen y nadie sabe dónde estaba. Jorge Glass sufre de algún tipo de enfermedad, supongo, la cual lo pone en riesgo su salud. En una entrevista que se le hace a su madre, dice que no le estaban dando los medicamentos que necesita Jorge Glass para su subsistencia. Además de que no se le estaba dando alimentación. Estaba siendo torturado. Perdón por lo de en medio, pero es que si no, YouTube me baja el vídeo. Pero estaba básicamente siendo eso. Y eso es en contra de todos los derechos humanos. Estamos hablando que no solo se violentó el derecho internacional o pilar internacional del derecho, de el asilo, de la embajada, además de violentar a los diplomáticos mexicanos, sino que también estuvieron dañando a Jorge Glass, por no decir la palabra. No le respetaron su alimentación, no le estaban dando sus medicamentos, lo estaban interrogando. O sea, básicamente se saltaron todos los derechos internacionales. Y todo esto en la Corte Internacional de Justicia se va a tener que ver, y todo esto va a tener que ser sancionado. Estos, llamémosle delitos para que se entienda, todos estos delitos van a tener que ser castigados. Más aparte, se va a tener que sancionar al Estado. Porque una cosa es la sanción que va a recibir el Estado, que es de Ecuador, y otra cosa van a ser ya las carpetas de investigación en materia penal para los responsables. Otra cosa va a ser el juicio penal para los responsables, vaya. Recordemos que Ecuador tiene tratados internacionales con México. Y dentro de los acuerdos internacionales que se establecen, es que se pueden perseguir delitos que sean cometidos en agravio de México o de sus ciudadanos en los diferentes países en los cuales tiene tratados. Está el tratado de extradición. México puede requerir la extradición de Noboa. Y hay un delito muy grave que Noboa cometió. En el momento en el que a Jorge Glass se le otorga el asilo, básicamente está bajo la protección del Estado mexicano. Se encontraba dentro del territorio mexicano, que las embajadas, recordemos que es una extensión territorial del país del que es la embajada, vaya. Es decir, ese cuadrito de terreno y esa propiedad en donde está la embajada es suelo mexicano, no es ecuatoriano, aunque se encuentre en Ecuador, es suelo mexicano. Y en ese suelo mexicano se aplican las normas y las leyes de México. Es decir, que el delito se cometió en territorio nacional y es un delito de fuero federal. Es un delito grave, el de secuestro. ¿Y por qué? Bueno, porque ya estaba en manos mexicanas. Porque ya tenía la protección mexicana. Dijera el innombrable Calderón, haiga sido como haiga sido.
él ya tenía la protección. Él ya era un asilado. Y aún así les valió 3,5 kilos de aire, digámosle así, por no decir la palabra. Y lo fueron a sacar de la embajada a punta de juguetitos y de violencia. O sea, saltándose todas las normativas. Y eso quiere decir que ese delito se hace perseguible. Y entonces, México, si quiere requerir el castigo para este delito, perdón, lo puede requerir. Solo que ahora no. Ahora no, porque Noboa es presidente constitucional de Ecuador. En este preciso momento no se puede. Pero no va a ser presidente toda la vida. Además de que ya se viene la sentencia, probablemente se tarde un aproximado de un año este juicio, por así llamarle, para determinar si Ecuador cometió pues agravios en contra del derecho internacional y qué es lo que se va a sancionar. Y además también se va a tener que perseguir los delitos que el Estado ecuatoriano le imponga a Noboa. Porque si se sentencia a Ecuador, Ecuador va a tener que deslindar responsabilidades y adivinen a quién van a terminar demandando en Ecuador. La misma legislación ecuatoriana se va a encargar de procesar a Daniel Noboa. Pero obviamente no hay que ser tontos. Obviamente Daniel Noboa ya no va a estar en Ecuador. Ya va a estar en Estados Unidos, en Miami, bien contento. Adivinar en dónde, pero va a estar en Estados Unidos bajo el cobijo del tío Sam. Y ya no va a estar. Lo preocupante es todos los ecuatorianos, todos mis hermanos ecuatorianos que se quedan en Ecuador y van a sufrir las consecuencias económicas que va a traer este conflicto por todas las sanciones que va a tener que recibir, y muchas de ellas van a ser sanciones económicas, y muchos países se van a unir a estas sanciones. No solamente el problema es con México, estamos hablando que es un problema que tiene que ser castigado de manera ejemplar para que jamás nadie se le ocurra ni la más remota idea de poder hacerlo de nuevo. Entonces, como peligran todas las embajadas del mundo, todo el mundo se va a unir con México, ¿eh? Ecuador se va a quedar solo, porque recordemos que en la cumbre, me parece que fue de la CELAC, no recuerdo muy bien, en donde se hizo la votación para condenar los actos de la invasión a la Embajada de México por parte de los países, de los representantes de los países, todo el mundo estuvo a favor de México y solamente hubo una abstención, que fue la de El Salvador con Nayib Bukele, que Nayib Bukele no quiso condenar el actuar de Noboa conforme a la invasión de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Pero esta vez hasta Nayib Bukele va a votar que sí. No le va a quedar de otra. Le quiso hacer el paro y todavía Noboa le mordió la mano a Nayib Bukele. Este pedazo de alcornoque al que se le dio más poder del que jamás va a poder dominar en varias vidas, básicamente es un personaje malagradecido. Aparte de ignorante, aparte de egocéntrico. Vaya que me sobran los calificativos y las groserías para describirlo, pero no puedo decirlo. No puedo decirlo. Pero ya ustedes se imaginarán qué es lo que estoy pensando. Pero este presidente es un malagradecido. A pesar de que Nayib Bukele lo quiso ayudar, miren lo que hizo. Y lejos de querer solucionar los problemas, solamente los está agravando con más comentarios estúpidos que solamente ponen en peligro la estabilidad económica del pueblo ecuatoriano, que pone en riesgo que mis hermanos ecuatorianos el día de mañana tengan un plato de comida en la mesa, tengan seguridad en sus casas y que tengan trabajo. Te leo, dime tú qué es lo que piensas, qué crees que le vaya a pasar a Ecuador. ¿Cuáles crees que sean las sanciones que va a recibir Ecuador? ¿Crees que Noboa se va a quedar para ser castigado? ¿Crees que se va a apelar? ¿Crees que Estados Unidos va a ayudar a Noboa, que lo va a asilar allá en Estados Unidos? ¿Qué piensas que va a pasar con Noboa? ¿Y cómo crees que vaya a afectar al pueblo de Ecuador todas estas malas decisiones de este pedazo de inútil? Te espero en los comentarios porque los leo todos. Recuerda que en este canal siempre vamos a tener algo que comentar, así como yo, así como tú.
Y recuerda también que esta es solo mi opinión. No te pido que la compartas, solo que la escuches. Adiós.